cosas es entender el caso de Junior Ramírez, que fue un caso muy mediático y que después del regreso al país de Argenis Contreras, que había salido del país, se tuvo que recordar ese acontecimiento que ocurrió en 2017, del que hubo todo un entramado. Y la pregunta, por supuesto, de todos los ciudadanos que hablaban de qué habría motivado la muerte de Junior, cómo ocurrieron esos hechos en ese octubre, precisamente, un octubre bastante trágico, con un caso que llenó de horror a todos. Y empezó a buscarse un poco, a manejarse el background para reconstruir un poco la cronología de esos hechos, por supuesto a partir de lo que planteaba el Ministerio Público en ese caso, cuando aseguraba que la muerte del catedrático Junior Ramírez no había sido un hecho aislado, y que ese hecho que inició justamente el 19 de junio de 2017, cuando Junior, en su condición de exdirector de abogado, había solicitado al exdirector de la ONSA, en ese momento, el señor Manuel Rivas, una entrega de documentaciones que eran correspondidas a las unidades de autobuses que se habían reconstruido por esa institución desde el año 2012 hasta el 2017. Había cuestionamiento en ese sentido y a pesar de las informaciones que nunca fueron entregadas, te estoy diciendo lo que se recogió y lo que quedó plasmado en la prensa en ese momento y que salió a relucir después que Argenis Contreras, que había salido del país, volvió y regresó al país porque ya se nos había olvidado este caso, ya nadie hablaba ni del caso y mucho menos de Argenis y mucho menos del señor Manuel Rivas, en ese momento director de la ONSA. Entonces eso habría motivado, y lo que digo lo decía y lo dejó contenido en sus documentos el Ministerio Público, a Junior Ramírez a depositar un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en ese mismo año. Por esa acción tomada por el abogado, el exdirector de la ONSA había contactado a Argenis, quien según el Ministerio Público era una persona de su entera confianza, que fungía como su asesor especial, como gerente de supervisión general de esa institución, para buscar una solución a ese conflicto que terminó de la peor manera. Para que recordemos qué fue lo que ocurrió, y todo eso se batió, se discutió, se especuló también a través de los medios de comunicación, y ahí hubo otros nombres que salieron a relucir, por ejemplo, como el de Faustino Rosario Díaz, que era exdirector financiero de la ONSA, el de Eddie Rafael Santana, que era ex suplidor de esa empresa y que también se habrían prestado para llegar a un acuerdo económico con esa víctima con el fin de que se pagara lo que fuera necesario para que se resolviera ese caso. O sea, todo eso estaba dentro de ese entramado y, por supuesto, solo después del asesinato se dice que Zorrilla se había reunido con Junior en un café, se mencionaba el Café Cienfuegos, ahí en los jardines del embajador, donde le había expresado que retiraría la demanda que había hecho a la ONSA si le entregaban la suma de 2.100.000 pesos. Recuerdan esos 2 millones de los que tanto se habló, de los cuales eran para las supuestas personas que habían mandado a introducir el recurso de amparo, y los $100.000 para él y para su equipo de trabajo. Así un poco transcurrían los hechos, involucraban a muchas personas, se decía de cómo ellos habían acordado el asunto de encontrarse en una estación de combustibles. Ustedes recuerdan que circularon videos incluso de esa estación de combustible donde Argenis miraba desde su vehículo el encuentro, según constataba la entrega del efectivo, y el tal Zorrilla le entregaba a Junior 1 millón de pesos y que le había prometido dinero. O sea, de todo eso se habló hasta que, según vimos ese video tan emblemático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde Argenis había llegado, donde el catedrático estaba impartiendo docencia y donde la llamó diciéndole que quería hablar con él. Y nos repitieron hasta el cansancio ese video, de acuerdo con las evidencias que habría recolectado en ese momento la seguridad obtenida por el Ministerio Público momentos después de que la víctima entrara a la camioneta de Argenis, que le disparó en la cabeza y que huyó con su cadáver y que después terminó con una estampa horrorífica que a todo el mundo impactó. Y por supuesto, otros entraron a escena también en todo ese entramado. Se recuerdan el nombre de Víctor Alexander Ravelo Campos, el mentao Herrero,
Todo eso está ahí, es lo que dijo el Ministerio Público y está registrado ahí. Y ese supuestamente había coordinado con Argenis el ocultamiento del cuerpo sin vida de Junior y la verificación de los elementos de prueba que en ese momento podrían inculparlo. José Antonio Mercado Blanco, el grande, recuérdenlo, que se había trasladado con Argenis a la cabaña, que es la cabaña Arroyo Barría ahí en Manu Guayabo, donde antes de lanzar el cadáver, ahí lo amarraron con cadenas, con candados, con bloques, con cemento, y eso lo tuvimos nosotros que padecer con este caso. Como podemos ver, y todo esto viene a cuento para recordar un poco lo mediático, los involucrados, todo lo que se dijo. Después, el señor director, exdirector de la ONSA, fue desvinculado con suma facilidad del caso, de todo este entramado, a pesar de la investigación, de la documentación que había acumulado el Ministerio Público y de la que dio cuenta los medios de comunicación. Ahora, resulta que el único implicado en el caso de ese acto tan bochornoso es el señor Argenis Contreras, a quien por cierto, le confirmaron una condena de 20 años por asesinar al abogado y profesor Junior Ramírez. Estaba acusado de ser el que le había matado, el que había ejecutado, pero también estaba acusado de complicidad en el ocultamiento del cadáver. Otras 3 personas que igual también en el momento que condenan a Argenis, pues simplemente quedaron libres y nada pasó. Hay que recordar que cómo fue que empezó todo este caso. Entonces nos resulta muy cuesta arriba aceptar ahora cómo aquí las cosas pasan y cómo se nos olvida todo. Y ahora nos dicen que le ratifican 20 años de prisión a Argenis Contreras y nadie pregunta ni sobre la conciencia ni la memoria de nadie, revolotean todo ese entramado, todos esos nombres involucrados. No había cómplices, no se enteró nunca Junior Ramírez de las marrullas que supuestamente, y que lo confirma el Ministerio Público, habían en la ONSA. No se recuerda a nadie de las amenazas a los jefes de ahí con hacer todo público. Y ahí viene entonces la decisión supuestamente de eliminar lo que fue el origen de este caso. Nadie recuerda eso. Argenis solo hizo todo el entramado, Argenis solo lo ejecutó. El director de la ONSA, exdirector de la ONSA, nunca estuvo involucrado, el señor Manuel Rivas, que recibió una condena de apenas 2 años en este caso, porque no tenía nada que ver con el caso de Argenis Ramírez, de Junior Ramírez, y simplemente ayer nos dijeron que 20 años ratificados para Argenis Contreras y todos los otros libres y tranquilos y colorín colorado en este paisaje. Ese cuento está terminado, pero la historia está ahí y la queríamos recrear.